En nuestro tema de hoy, en especial, quiero hablarles por un momento del principio cristológico de la teología evangélica. El principio cristológico tiene que ver con la manera, con el método que seguimos cuando leemos toda la Escritura. Si pensamos, por ejemplo, en que estamos haciendo un tipo de teología al que le ponemos por adjetivo cristiana, teología cristiana, eso mismo nos debería dar una pista de cómo leemos toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. La manera en la que leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento debe ser una manera cristológica. Nuestra lectura cristiana del Antiguo Testamento debería comenzar con Jesús y no debería comenzar, porque frecuentemente al comenzar de otra forma terminamos distorsionando o planteando una teología incompleta. No deberíamos comenzar entonces ni con la creación, ni con los pactos, ni con el Éxodo, ni con otro elemento importante. El reino, por ejemplo, el reino de Dios, tan importante como es, y de eso obviamente hay mucho en teología sistemática, el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de los cielos, tan importante como es, no comenzamos por ahí al hacer teología evangélica. Debemos comenzar con Cristo. Sin la luz de Cristo, todos estos temas quedan, como decimos aquí, y la revelación del Antiguo Testamento permanece incompleta y en sombras, para ocupar la palabra que se ocupa en la carta a los Hebreos o el libro a los Hebreos, el tratado a los Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Jesús es el que explica, cancela, aclara y completa algunas de las áreas del Antiguo Testamento. Por eso nuestra lectura debe ser una lectura cristológica. Por supuesto, con esto no queremos decir lo que algunos interpretan, de que cuando vamos al Antiguo Testamento tenemos que encontrar alegóricamente a Cristo en todo lo que miramos y en todo lo que leemos. Eso no es lo que se quiere decir con esto. Lo que sí se quiere decir, sin embargo, es que cuando leemos históricamente, progresivamente, escatológicamente la Escritura, y por escatológicamente pensamos que al leer el Antiguo Testamento siempre apunta hacia el futuro, siempre nos permite ver que hay una esperanza, que hay algo que viene en el futuro que aclarará mejor las cosas, que nos dirá más información. El Antiguo Testamento siempre está mirando hacia el futuro, en esa filosofía de la historia hebrea en donde linealmente percibe el futuro como la completación del presente. Y en ese futuro, poco a poco se va haciendo claro que lo que viene es el Mesías, el profeta, el que va a aclarar mucho de lo que el Antiguo Testamento nos dice y así lo hace. Pues recordamos Deuteronomio 18, confirmado en los Evangelios, Moisés diciéndole al pueblo de Israel, Dios les levantará en el futuro a un profeta, a este oiréis. En el monte de la transfiguración, Dios el Padre, mientras Jesús habla con el profeta Elías y con Moisés, una voz del cielo viene para con sus discípulos que dice y afirma, este es mi Hijo amado, a él oíd. La confirmación de ese elemento escatológico y cristológico en la persona del Señor Jesús. Esto tiene implicaciones prácticas para nuestra enseñanza, para nuestra predicación,
Cuando predico el Antiguo Testamento normativamente para la iglesia, debo terminar, no podemos no terminar en la persona del Señor Jesús, porque al fin de cuentas Él es el que interpreta para nosotros el Antiguo Testamento. Habrá muchos pasajes en el Antiguo Testamento dificilísimos de aplicar a la vida de la iglesia hoy. ¿Cuál es la respuesta para esa dificultad? Buscar a Jesús, al fin de cuentas. Él es el que al fin de cuentas, como dice la samaritana en su conversación con el Señor Jesús, cuando venga el Cristo, cuando venga el Mesías, Él nos aclarará todas las cosas. Jesús entonces es el comienzo y es el final. En la teología, como en cualquier cosa, deberíamos verlo como el énfasis epistemológico por el cual nos acercamos a Dios. La revelación de Dios es cristológica, es el Logos de Dios que estaba antes de la creación, que vivía con Dios y que era Dios. Él es el que ha hecho la creación es creación del Logos, la creación es creación de Jesús. Él es el que mantiene la creación, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el que creó, Él es el que mantiene, Él es el que se encarna, Él es el que vive en medio de nosotros, Él es el que muere por nosotros, resucita por nosotros, además intercede por nosotros y ha prometido venir por nosotros. Él es el rey, Él es el profeta, Él es el sacerdote por nosotros, que nos ayuda a entrar a la presencia de Dios y a entender a ese Dios trino. Sin el Señor Jesús no podríamos tener esa entrada. Si nos conformamos con cualquier otro tipo de comienzo, y alguien va a decir, bueno, podemos comenzar en cualquier parte. Podemos comenzar con algunos de estos pactos, o la creación, o el éxodo, o el reino de Dios, o cualquier otro, y luego hacer los cambios necesarios cuando lleguemos a Jesús. Bueno, es posible que se pueda hacer eso. Recuerden que a nivel de hermenéutica y a nivel de teología existe un círculo y más bien una espiral en donde el teólogo y el hermeneuta lo que están haciendo es pasar una y otra vez en los mismos lugares para irse corrigiendo e irse avanzando en el conocimiento. Lo que digo en el segundo apartado, aquí en el PowerPoint, es en esto, en que una vez teniendo por cierto que la autoridad dentro del canon mismo es el Señor Jesús, Él es el Rey, Él es el Señor del sábado y de todos los días, Él es la puerta, Él es el Alfa y el Omega, Él es el que es el primero para que en todo tenga la preeminencia, dice el apóstol Pablo. Él es el que nos dirige, Él es el que debe dirigirnos, Él es el que guía a los discípulos en el camino a Emaús para que lean con Él las escrituras de la ley y los profetas, enseñándoles sobre Él y cómo leerlo. Y no debemos tener dudas al respecto, lo que les enseñó a estos discípulos es lo que tenemos en el Nuevo Testamento. De ahí que cuando hablamos de Jesús, no estoy pensando solamente en la figura histórica, en la reconstrucción histórica que algunos hacen de la persona de Jesús, del hombre Jesús de hace 2000 años. El principio cristológico tiene que ver con la persona de Jesús tal como el Nuevo Testamento lo describe y lo pinta. Este principio es básico para interpretar. Cualquier otro principio es secundario. Diríamos nosotros que estos dos principios de los que hemos hablado en teología aquí son importantes, el principio de la suprema escritura y el principio cristológico, el principio del supremo Cristo, del solo
Cristo para este caso en particular. Entonces debemos empezar por ahí. Debemos evitar las caricaturas de este acercamiento. Insisto, no se trata de buscar a Jesús en cada piedra o debajo de cada piedra en el Antiguo Testamento. No. Debemos reconocer que el que habló, esa palabra de Dios que venía a los profetas, vino palabra de Jehová a Jeremías, vino palabra de Dios a este otro profeta. La palabra de Dios, inspirado por Dios, de acuerdo con el canon en general, de acuerdo con Juan capítulo 1, y Pablo en su epístola a Timoteo, Pedro en su primera epístola, todos estos manifestaciones otra vez de la luz verdadera, según la terminología del apóstol Pedro, hablando así del Antiguo Testamento, esta luz que alumbra en lugar oscuro. Es importante ver cómo Pedro llama al Antiguo Testamento luz verdadera, mientras él mismo es testigo de que alguien más ha dicho ser la luz. Y él mismo cuenta en su primera carta, cómo ellos estuvieron y vieron la gloria de esa luz en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, el principio cristológico debe llenarnos enormemente para seguir adelante al hacer teología.